Fase Experimental, con Aarón del Campo y Teresa Rayón. Amigos de la ciencia, amigas de la ciencia, bienvenidos un día más, una jornada más a En Fase Experimental, vuestro programa científico favorito de la radio. Y como siempre, de la mano de la CERU, de la Sociedad de Científicos Españoles en el Reino Unido. Como cada 15 días os traemos toda la actualidad científica y como cada 15 días pues me acompaña mi queridísima compañera Teresa Rayón. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Aarón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues estoy muy bien, estoy contento y estoy triste a la vez. ¿Qué está pasando? Que hemos decidido, quitarte los rudines, Teresa, y voy a entregarte nuestro programa, porque este va a ser mi último programa en Fase Experimental. Va a ser un programa muy especial para mí, porque han sido casi 2 años y medio llevando este programa de ciencia de la mano de la Sociedad de Científicos Españoles en el Reino Unido, de la CERU, que nos traían toda su actualidad, todas las investigaciones que hacían los científicos españoles aquí en el Reino Unido. Y hemos decidido, pues eso, experimentar otras cosas, y este va a ser pues mi último programa a la voz, a los mandos de este programa, y he decidido quitarte los redines. Y Teresa, a partir de ahora, vuestra capitana, vuestra comunicadora y vuestra conductora va a ser Teresa, que estoy seguro que os va a llevar por muy buen camino, os va a traer la actividad científica como lo ha traído yo, y lo va a hacer todo muy bien, Teresa. ¿Estás preparada? No estoy preparada, Aarón. Me vas a quitar los ruedines, se me van a romper los frenos y no va a salir nada bueno. Sí, estuvimos ahí en el creek con la bici de ruedas, ahí yo empujándote. Venga, Teresa, que parecías una película americana. Lo que sí que quiero que sepas, Aarón, es que todo lo que he aprendido de radio es en este programa y por ti. Así que muchísimas gracias por el entrenamiento, sea lo que sea que vaya a salir después de esto. Muchísimas gracias. Prácticamente bien, seguro. Aparte tampoco puedes aprender de muchos más, porque estaba solo yo y Carlos, que es nuestro técnico, que está por ahí. Hola, Carlos, ¿cómo estás? El hombre no habla, no nos dice nada, pues ¿de quién vas a más a aprender? Bueno, vamos a hacer un programa fantástico, ya hablaremos al final de la despedida y habrá momentos para lloros, vítores y alabanzas. Y como cada semana, pues vamos a traeros pues nuestras noticias. Hoy vamos a hablar con Óscar Marín. Como he dicho, le hemos quitado los rodines a Teresa, y ha sido ella la que va a hacer la entrevista. Y presentarnos un poco a nuestro entrevistado de hoy. Pues Óscar Marín es un neurobiólogo que trabaja aquí en Londres, en el King's College, y pues nada, vamos a estar un ratito con él para que nos cuente un poquito más su investigación. Bueno, fantástico, pues en breves minutos pasaremos a la entrevista. Teresa pasará a la entrevista y pues como siempre vamos a traeros la actualidad científica, o por lo menos lo que yo trato de llamar actualidad científica, que muchas veces no lo es, pero bueno, yo le llamo ciencia. Pues como siempre vamos a traeros un poquito de la actualidad científica. En unas ocasiones pues os intentaba traer algo divertido y algo ameno, y seguro que Teresa también lo va a hacer muy bien y voy a traeros cosas amenas. Y yo, pues para no bajar el listón de todos estos programas, pues voy a hablaros de algo muy escatológico. Básicamente, sí, pero en el mundo de la ciencia. El monstruo de las cloacas. ¿Has oído hablar del monstruo de las cloacas, Teresa? ¿No has oído hablar del monstruo de las cloacas? Pues es londinense. Pero que es algo que viene por las noches y te come. Que sale de las cloacas y te come. Sí, es un golem, ¿vale? Es un golem de toallitas y grasa. El problema de las toallitas es un problema que actualmente se está convirtiendo en un problema global. Ya hemos visto en ocasiones, pues en Formentera, por ejemplo, han tenido un problema. En San Sebastián, si no recuerdo mal, también tuvieron un problema muy grande con las toallitas, que dicen que son biodegradables, pero al fin y al cabo acaban acabando en las entrañas de nuestras ciudades y acaban creando tapones masivos. Pues los londinenses, los británicos, que son así muy pragmáticos y tienen un humor muy irónico, han cogido y han creado lo que podríamos decir una pieza de arte a raíz de los desechos de esa gran mole de toallitas y grasa que encontraron bajo las cloacas londinenses. Lo han llamado Fatberg, el monstruo de las cloacas, que ha acabado en el Museo Londinense, que lo podéis ir a ver cuando queráis. Es un museo entretenido, yo he estado un par de veces. Bueno, os te pasa la parte de los romanos, y ya en España estamos muy acostumbrados a los museos llenos de piedras con romanos, y ya pues ves la historia de la ciudad, que a través del sujeto lo puede ver. A lo que íbamos, pues este monstruo es un subproducto nacido literalmente pues bajo nuestros pies. Concretamente, los británicos, como os decía, lo han bautizado como Fatberg. Es el último más poderoso ejemplar que fue hallado este pasado verano bajo los fondos de Whitechapel, el barrio de Jack el Destripador. Y los destacadores, los Flusher, como los llaman
en Londres, de la compañía Thames Water, encontraron un tapón monumental y descomunal en la red de alcantarillado al este de Londres. Hasta los más conspirados expertos en desechos humanos tuvieron que frotarse los ojos cuando vieron la mole viciosa de Fatbed, tan sólida como un bloque de cemento que se extendía, atención, a lo largo de 250 metros, exactamente 6 más que lo que mide el puente de la Torre de Londres. Y pesaba, agárrate Teresa, 130 toneladas, el equivalente a 11 autobuses de 2 pisos, de estos autobuses que tan conocidos. Pues imagínate, un auténtico ejército de trabajadores, en total muchísima gente, necesitó pues eso, excavadoras, taladoras, picos y palas para poder derrotar al monstruo y sacarlo por los alcantarillas en pequeños trozos, exhibidos como trofeos ante la prensa británica, y ahora pues mira en un museo. Eran pesados y resbaladizos, pero parecían sólidos, pero cuando los rompías pues podías ver que estaban llenos de toallitas húmedas y cúmulos de grasa. O sea que, compañeros, ¿no tenéis más toallitas por el retrete? Nada de usarlas. No, porque están creando un auténtico problema. Bueno, toallitas, bastoncillos, preservativos, desechos de plástico, tapones, etc. Pues esa es mi noticia del día. ¿Qué te ha parecido? Espero que tú aportes algo mejor que lo que traigo yo. Hombre, no hay que comparar noticias, Aarón. Esto es así. Pero esta vez voy a traerte una noticia muy especial porque ha sido redactada por una compañera de la CERU y habla sobre células solares. ¿Qué te parece? Un nuevo mineral que se puede utilizar. Un nuevo tipo de célula solar está a punto de llegar al mercado. La perovskita tiene el potencial de superar al silicio en los paneles solares. La existencia de la perovskita fue descubierta en los Urales hace 200 años, pero no fue hasta 2006 cuando el interés en estos materiales se incrementó, ya que se vio que el carácter semiconductor de estos materiales podía ser útil para generar placas solares. Pueden combinarse con facilidad, de forma económica y a bajas temperaturas, para crear películas delgadas con una estructura altamente cristalina, similar a la que se obtiene en las obleas de silicio tras un costoso tratamiento a altas temperaturas. En estos últimos años, los estudios sobre estos materiales no han parado. En 2012, el grupo de Henry Snaith en la Universidad de Oxford consiguió una eficiencia de células solares de perovskita mayores del 10%. Aunque estos valores son bastante bajos, en estos 6 años se han incrementado hasta superar el 22%, con lo que están empezando a ser competitivas en comparación a las de silicio. Un esfuerzo tecnológico de tan solo 6 años para llegar a unas eficiencias competitivas, mientras que en el caso del silicio el esfuerzo ha sido de más de 60 años. En los próximos años se cree que esta nueva tecnología puede ser aún mucho más eficiente, superando por mucho a las actuales células solares. Otra de las ventajas de este nuevo material es que su producción es barata, además de flexible, siendo posible enrollarlas en contraposición a las células solares de silicio, que en todos los casos son rígidas. Sin embargo, no todo es de color de rosa con la nueva tecnología y de momento no parece que vayamos a tener células solares de perovskita en los próximos meses, debido a que, si bien este material está obteniendo unas eficiencias muy buenas en las pruebas de laboratorio, los procesos de escalado industrial se han desarrollado de momento muy poquito. Además, los prototipos por ahora presentan problemas de estabilidad a altas temperaturas o en condiciones de humedad extrema en las que se está trabajando. En un mundo en el que la demanda energética es cada vez mayor, estos nuevos materiales podrían ser muy interesantes debido a sus adecuadas propiedades optoelectrónicas. Sin embargo, aún faltan algunos años hasta verlas en el mercado. Bueno, pues la verdad es que, no sé, al final tendremos que encontrar alguna tecnología. Me imagino que la tecnología que nos suministrará energía en el futuro tiene que ser la solar. Está muy bien que encuentren nuevos materiales, está muy bien que encuentren nuevas tecnologías, pero estaría mucho mejor que nuestros gobiernos apostaran por las tecnologías limpias y renovables a la hora de suministrar electricidad y no pusieran impuestos al sol, que tiene narices, que en uno de los países más soleados de Europa, posiblemente el país más soleado de Europa, tengamos un impuesto al sol. Pero bueno, yo qué sé, a ver si haciendo con estos nuevos materiales conseguimos un pasito más. Un pasito más, la verdad es que muy bien. Gracias, Teresa, por traernos como siempre tu sabiduría y tus noticias interesantes, no como las mías, aunque digas que no hay que comparar, pero las tuyas son mucho más interesantes que las mías. Pues muchas gracias, Teresa, por traernos las noticias como siempre, y ahora pues vamos a pasar a la parte central de nuestro programa, a la entrevista con nuestro invitado de hoy, Óscar Marín, neurobiólogo. Y Teresa, te toca a ti, tu turno.
Fase Experimental, tu espacio de ciencia en radioxlondres.com y en la web de la Comunidad de Científicos Españoles en el Reino Unido. Continuáis escuchando en Fase Experimental y ahora vamos a hablar, como os veníamos contando al principio del programa, sobre la formación del cerebro con nuestro invitado Óscar Marín. El cerebro humano es una de las estructuras más bellas en nuestro organismo. Solo hace falta mirar los dibujos de Ramón y Cajal. Y además es una de las estructuras más complejas del cuerpo humano. Una red de miles de millones de neuronas de multitud de tipos diferentes interconectadas unas con otras. Este entramado constituye la maquinaria para la sensación, el movimiento, la emoción y el pensamiento. Y su plan básico es sorprendentemente similar en todos nosotros. Nuestro invitado estudia cómo se forma durante el desarrollo y hoy nos va a contar un poco más sobre su investigación. Óscar Marín es un neurocientífico, licenciado en Biología por la Universidad Complutense en el 93, doctor en el 97 por la misma universidad con premio extraordinario y mención europea. Después de un postdoc en San Francisco con John Rubinstein, en 2003 empezó su propio grupo de investigación en el Instituto de Neurociencias de Alicante. Desde 2014 es el director del Centro MRC de Neurobiología del Desarrollo en el King's College de Londres. Cuenta con una numerosa lista de logros que si empiezo hoy no acabo, y de los que he seleccionado para realmente mostraros su excelente trayectoria científica son que es un miembro en BOJIP, fue miembro fundador del Consejo Científico del ERC y forma parte de la Junta Editorial de Revisores de la revista Science. Óscar Marín, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Estamos muy contentos de tenerte aquí y bueno, la primera pregunta realmente es ¿a qué te dedicas? ¿A qué me dedico? Me dedico al cerebro, ¿no? Y a investigar y a pasarlo bien, fundamentalmente, como científico. En el laboratorio lo que hacemos fundamentalmente es intentar entender cómo se desarrolla el cerebro, como bien has dicho, y en la mayor parte de los casos utilizamos el ratón como modelo experimental. Así que básicamente lo que estoy interesado es en entender cómo a partir de una célula somos capaces de desarrollar un órgano tan interesante. Yo creo que es la pregunta de todos los biólogos del desarrollo. En el fondo todos somos, estamos entroncados por el mismo interés y en nuestro caso es fascinados un poco también por la función de este órgano. Así que lo que hacemos es entender cómo se desarrolla, cómo se forma y cómo aparece la función del cerebro. Pues una preguntita sobre el desarrollo del cerebro. ¿Cuándo termina de desarrollarse? Bueno, eso es uno de mis intereses en este tema y fundamentalmente en el tema de divulgación, porque generalmente tenemos este concepto un poco del desarrollo como algo que está más relacionado con el periodo embrionario, ¿no? Pero vamos, si tomamos el ser humano como referencia, pues uno diría que el desarrollo no acaba nunca. A lo mejor en ese caso a uno le tachan de demasiado ambicioso, ¿no? Cuando intenta colonizar todo el terreno el resto de los neurocientíficos, pero bueno, tenemos evidencias muy claras que en humanos todavía hay procesos de desarrollo que ocurren cuando tenemos 20 años, ¿no? Entonces, incluso en esa, definición un poco más restrictiva del desarrollo, está claro que es un proceso que empieza muy temprano, en útero, en los mamíferos y culmina en el caso de los humanos más allá de la segunda década de nuestra vida, cuando todavía estamos formando mielina, todavía estamos formando conexiones, etcétera, etcétera. Así que, es una etapa tan importante de nuestra vida, fundamentalmente porque de alguna manera condiciona seguramente el resto de nuestra existencia. Y también relacionado con eso, cuando hablamos de la formación del cerebro, cuando hablamos de cómo se forma, realmente es porque también creemos que en cómo se forma está la función, ¿no? ¿Nos podrías explicar un poquito a qué nos referimos con esto? ¿Cómo se realmente interrelacionan función y forma? Bueno, es otra pregunta muy clásica, ¿no? O sea, lo que sabemos del desarrollo del cerebro en general, desde la médula espinal hasta el cerebro superior, la corteza, que es lo que más investigamos nosotros, es que hay un componente genético muy importante, un plan genético preestablecido muy importante que se desarrolla en ausencia, de interacción con el medio, en ausencia de actividad y que de alguna manera supone, el establecimiento de la mayor parte de la estructura del cerebro. Una vez que esto está ocurriendo, o en paralelo que esto está ocurriendo, obviamente el ambiente en el que nos desarrollamos, primero a través de actividad espontánea incluso, y después con actividad que viene mediada por nuestra interacción con el ambiente, de alguna manera modela cómo somos, ¿no? Y esto, de alguna manera, quizás sea
uno de los aspectos más fascinantes, digamos, en este tipo de investigación. No solo entender, digamos, cuál es la arquitectura genética que determina cómo se desarrollan los cerebros y cómo somos tan parecidos pero a la vez tan diferentes, y hasta qué punto esto está condicionado por nuestra manera de interaccionar con el ambiente, ¿no? ¿Y cómo estamos mirando cómo de parecidos somos y cómo de diferentes a la misma forma? ¿Cómo lo miras tú? Bueno, yo si alguien me preguntara qué es lo que querría que mi laboratorio hiciera dentro de 10 años, creo que a mí lo que me gustaría saber es entender un poco más acerca de la neurobiología de la individualidad, si quieres, ¿no? Me gustaría entender cómo individuos de una misma especie y criados de una forma muy parecida y con una dotación genética relativamente similar se desarrollan, digamos, de maneras ligeramente diferentes, ¿no? Yo creo que todavía no estamos capacitados para responder esa pregunta. Creo que gente que trabaja en drosófila, gente que trabaja en peces, están empezando a ser capaces de contestar esa pregunta, porque los circuitos, sobre todo la médula espinal en el romencéfalo, son un poquitín más sencillos, estereotipados, y son capaces de relacionarlos con comportamientos de una forma un poco más directa. O sea que poco a poco yo creo que vamos a ser capaces de interrogar de una manera un poco más precisa por qué somos tan parecidos y a la vez tan diferentes. Entonces, como decías que las redes neurales son estereotípicas en otros organismos, ¿a qué te refieres con eso en los humanos? ¿Cómo se forman las redes neurales? ¿O qué podemos entender de por qué son plásticas y por qué no son plásticas? Bueno, yo creo que hay un componente muy importante del desarrollo del cerebro que, digamos, ha evolucionado a lo largo de millones de años y que, por lo tanto, representa, digamos, un mapa que de alguna manera está conservado entre todos los individuos, ¿no? Si coges cualquier ratón innato que no haya visto nunca un estímulo algo parecido a un pájaro encima de él, y le pones en una caja y le sometes a un estímulo que sea algo parecido a una sombra acercándose, todos los ratones, cualquier ratón que cojas, vas a ir corriendo inmediatamente, porque hay un circuito que está programado para, digamos, promover una respuesta de escape una vez que ha identificado que algo se está moviendo encima de él. Y esos son ratones que en el laboratorio, que nunca han visto un pájaro, nunca van a verlo jamás, y sin embargo durante muchos años la evolución digamos, ha mantenido un circuito de ese estilo, porque es muy útil, obviamente, y porque produce capacidad de adaptación a la especie. Yo creo que en ese sentido nuestro cerebro está construido en gran medida de esa manera. Lo que quizás haya cambiado en los mamíferos y muy particularmente en humanos es nuestra capacidad para adaptarnos, digamos, al contexto, y quizás esto, aunque todavía creo que queda bastante trabajo para demostrarlo, viene determinado por la corteza cerebral, ¿no? Que nos permite de alguna manera contextualizar esta información y hacer que seamos capaces de decidir en qué momento un estímulo es relevante y para provocar una respuesta de escape, y en qué casos no lo son, ¿no? Y la corteza yo creo que es esa estructura que también está construida de una manera muy estereotipada, pero que permite unas dosis de plasticidad que también están presentes en el resto del cerebro, pero que quizás en la corteza cerebral es donde se encuentran más desarrolladas. Y cuando hablamos de plasticidad, ¿a qué nos referimos? Bueno, yo creo que fundamentalmente nos referimos a los mismos procesos que median el aprendizaje en cualquier circuito neuronal, que implica, digamos, cambios celulares, cambios en la formación de sinapsis, y es, digamos, enlazando un poco con lo que discutíamos al principio, eso es lo que me lleva a sugerir que en realidad nunca dejamos de desarrollarnos, porque nuestro cerebro no es un órgano estático, de alguna manera se reconstruye todos los días con lo que aprendemos, con lo que olvidamos, con todo lo que hacemos, ¿no? Con nuestro propio pensamiento, ¿no? Así que los mecanismos son fundamentalmente esos, ¿no? Los mismos que median el aprendizaje. Y hablando un poco de forma y de función, quería preguntarte sobre qué pasa cuando algo va un poquito mal. Porque, claro, entendemos que a lo mejor si es algo muy importante para la formación del cerebro, podría ser que, pues, si es durante el desarrollo embrionario, pues esa persona o ese organismo puede ser que no sobreviviera, pero ¿y qué pasa si algo va un poquito mal? Sí, es una de las preguntas que quizás más nos interesa en el laboratorio, no solo entender cómo se desarrolla normalmente un cerebro, sino también qué ocurre cuando se desarrolla de una manera ligeramente diferente, ¿no?
digamos, nuestra sensación es que el cerebro, al ser un órgano tan plástico, ¿no? Y que se construye a sí mismo igual que otros órganos, pero que a la vez está muy influenciado por nuestro entorno y por las cosas que pasan en el resto del organismo, tiene una cierta capacidad para acabar, digamos, desarrollándose en lo que a mí me gusta llamar como diferentes estados más o menos definidos, ¿no? Que le permiten solucionarse o adaptar al organismo, al medio que lo rodea, y que en todos los casos no es exactamente igual. Quizás no sé si normotípico es la palabra para explicarlo, ¿no? Pero fundamentalmente da lugar a variaciones de la configuración en la que está organizado el cerebro, que nos permiten hacer cosas de diferentes maneras, ¿no? Y algunas de esas en casos muy extremos son las que reconocemos como entidades, digamos, clínicas, patológicas, ¿no? Hemos cambiado mucho nuestra forma de ver, por ejemplo, las enfermedades mentales, ¿no? Y cada vez las entendemos más como una enfermedad, como cualquier otro tipo de enfermedad que afecta a otros órganos de nuestro organismo. En este caso afectan a nuestro cerebro. Lo que pasa es que, bueno, digamos, atacan un aspecto tan fundamental de nuestra vivencia como seres humanos, ¿no? Generalmente la comunicación, nuestra forma de entender el mundo, cómo percibimos la realidad, que siempre ha habido un poco de mística alrededor de todo de todo este problema, ¿no? Cada vez entendemos mejor cómo pequeños cambios en la manera en que nuestro cerebro se desarrolla puede dar lugar a que nos adaptemos de una manera diferente al medio que nos rodea. Porque, corrígeme si me equivoco, pero te está refiriendo a los estudios que haces sobre esquizofrenia, epilepsia o autismo, que es eso, que tú realmente crees que hay una base en estas enfermedades genética asociada con el desarrollo del cerebro. ¿Es esto a lo que te estaba refiriendo? Sí, me refiero fundamentalmente a cualquier tipo de desviación del desarrollo que en proporciones muy elevadas son la causa fundamental de este tipo de trastornos, como el autismo o la epilepsia o la esquizofrenia. ¿Conocemos la causa de las enfermedades? Entonces, bueno, en muchas de estas enfermedades sabemos que tienen un origen genético, en muchos casos son hereditarias, en otros casos son mutaciones que surgen espontáneamente, pero sí tenemos, digamos, cada vez más conocimiento de la dotación genética o la variación genética que hace que construyamos un cerebro ligeramente diferente al que llamaríamos normal, por así decirlo, o típico, si quieres. Lo que todavía no entendemos muy bien es cómo relacionar las dos cosas. O sea, conocemos un poco cuál es el origen. En medio tenemos esta zona un poco gris, que es cómo ese nuevo cerebro o ese cerebro ligeramente diferente interacciona con el entorno y cómo esta interacción con el entorno hace a la vez que el cerebro, digamos, se desarrolle durante toda esta etapa en el caso de los seres humanos, de un par de décadas de vida en un cerebro funcional. Y lo que también conocemos es el punto final, ¿no? Como algunas de estas patologías dan lugar a comportamientos muy, muy definidos, ¿no? Lo que necesitamos intentar unir, y para eso podemos hacer, digamos, eso solo lo podemos hacer utilizando modelos experimentales, es unir estas mutaciones, unir estos cambios en el diagrama básico, digamos, de formación del cerebro con trastornos muy específicos del comportamiento, ¿no? Y para eso necesitamos identificar cuáles son precisamente los circuitos neurales que están afectados en esa función. No es algo difuso, es algo muy concreto, ¿no? Es una serie de circuitos que de forma muy específica probablemente intervienen o controlan los aspectos de nuestro comportamiento que están afectados en estas enfermedades. Porque, si no me equivoco, a día de hoy, este tipo de enfermedades, los tratamientos que tienen, una de las posibilidades es que se traten tarde. Entonces, ¿nos puedes hablar un poquito más de esto? ¿Tú cómo planteas otro tipo de tratamiento, de prevención quizás? Bueno, lo fundamental es que necesitamos entender qué es lo que ocurre, ¿no? Y para eso nos hace falta todavía mucha ciencia básica que nos permita tener hipótesis que sean fácilmente después testables en seres humanos, que nos den dianas, que nos permitan avanzar en el desarrollo de tratamientos que estén basados, digamos, en hechos fundamentalmente racionales. Más allá de esto, y enlazándolo un poco con lo que discutíamos al principio, el principal problema que tenemos es que el cerebro, al ser tan plástico, digamos, por poner un ejemplo, digamos, hace 50 años pensábamos en este tipo de enfermedades como que algo iba mal en la cabeza, ¿no? Una especie de... Pensamos en el cerebro como un puzzle, pues nos faltaban un par de piezas, ¿no? Y la solución pasaría por encontrar cómo reemplazar esas piezas, ¿no? Lo que sabemos ahora es que el cerebro durante el desarrollo no es estático y por lo tanto si hay un problema, lo que el cerebro trata de hacer es compensar por este problema y el producto final que obtiene no es un cerebro que le faltan dos piezas, sino la forma en la que el cerebro ha resuelto ese problema inicial que tenía durante el desarrollo.
Por lo tanto, cuanto más nos alejemos de la raíz original del problema, más desviación, por así decirlo, compensatoria, seguramente secundaria, existe, y en algunos casos a lo mejor eso es lo que termina derivando en la patología, no tanto el problema inicial, sino digamos, el intento del cerebro de intentar superarlo o recuperarlo durante el desarrollo. Así que yo creo que si entendemos bien, digamos, el proceso y vamos hacia atrás desde los síntomas hasta encontrar la causa, a lo mejor no tenemos que ir hasta el problema, a lo mejor inútero inicial, pero hay un punto en el que tenemos que interseccionar, digamos, la desviación del desarrollo con la sintomatología, si quieres, de la enfermedad, y encontrar en qué punto, lo más temprano posible, podemos intervenir para intentar, digamos, recuperar o redirigir, digamos, el desarrollo del cerebro hacia una, digamos, pauta no patológica. Eso es muy fácil decirlo, muy fácil pensar sobre ello. Es muy complicado hacerlo, y es muy complicado también desde el punto de vista, digamos, ético, porque, digamos, las implicaciones, sobre todo cuando estamos hablando, por ejemplo, de niños, son muy, muy complicadas. Cambiando un poco de tema, quería preguntarte sobre minicerebros y células madre. Dos asuntos aquí. Lo primero, muchas personas piensan que las neuronas son unas células totalmente diferenciadas y que uno nace con un número de neuronas determinado y finito, y que a lo largo del tiempo estas neuronas simplemente van a desaparecer, degenerar, y es una de las razones por las que nosotros envejecemos. ¿Sigue siendo esto así? ¿Qué sabemos ahora? Sí, esta idea de que el cerebro no produce neuronas en fases adultas, yo creo que como dogma sigue estando fundamentalmente bien, a pesar de que hay trabajos que sugieren que hay puntos del sistema nervioso que son capaces de generar nuevas neuronas incluso cuando ya está completamente desarrollado. Mucho de ese trabajo se ha hecho en modelos animales, así que yo creo que hace falta también más trabajo en humanos, porque quizás estamos viendo una rareza frente a... Estamos viendo algo que sea a lo mejor algo que evolutivamente ha tenido mucho sentido, por ejemplo en roedores o en otras especies, y a lo mejor en humanos no sea tan importante. En líneas generales, yo creo que la idea de que el cerebro hace un número más o menos definido de neuronas, y después la mayor parte de la plasticidad no viene de generar nuevas células, sino de generar nuevas sinapsis, yo creo que esa idea es correcta, ¿no? Muy bien. ¿Y minicerebros? ¿Nos podrías contar un poquito más qué son los minicerebros, este tipo de sistema de cultivo, para qué se podría utilizar, si lo usáis, para qué lo usáis? Bueno, yo creo que los mini brains, los mini cerebros es una nueva es un nuevo recurso en nuestro repertorio de técnicas experimentales, que nos permite por primera vez, quizás con cierta confianza, mirar a algo que se parece al cerebro humano de una forma experimental, ¿no? Podemos cultivar neuronas humanas en el laboratorio, pero los minicerebros, igual que ocurre con otros mini órganos, digamos, lo que son fundamentalmente es intentos de dejar que la biología haga lo que sabe hacer y que de forma espontánea desarrollen estructuras tridimensionales, ¿no? Pues, digamos, de alguna manera lo mismo ocurre durante el desarrollo normal, que la información necesaria para organizar un cerebro no viene impuesta por nadie de fuera, sino que está contenida en las propias células, ¿no? Estos sistemas de cultivo lo que permiten es desarrollar grupos de neuronas tridimensionales que adquieren una cierta forma que recuerda a un desarrollo, a un cerebro en desarrollo. Sí, creo que nos van a permitir, por primera vez quizás, investigar, al menos ahora, etapas tempranas del desarrollo del sistema nervioso humano, porque podemos obtener células humanas y derivar cerebros de ellos. El avance ha sido tan rápido que es difícil saber dónde vamos a llegar. De momento yo soy un poco escéptico, ¿no? Que lleguemos muy lejos, porque, digamos, los requerimientos finales para construir un cerebro requieren de condiciones que no sé si vamos a ser capaces de proporcionarlas en el laboratorio, pero en cualquier caso, ya, digamos, al poco de haber comenzado a trabajar con ese tipo de herramienta, pues podemos estudiar aspectos de, por ejemplo, neurogénesis, ¿no? Del nacimiento de las neuronas en humanos, que antes no podíamos. O sea que, como todo, yo creo que todos los modelos tienen sus ventajas y sus limitaciones, y es importante ser capaz de utilizarlos todos en su justa medida.
Perfecto. Y ahora, cambiando un poquito de tercio, quería preguntarte por el artículo que escribiste en 2014. En 2014 es cuando te viniste a Londres. Uh-huh. Y en 2015 escribiste un artículo Jordi Basconte, Carlos Duarte, que tenía un título que era ¿Por qué os fuisteis y por qué volveríais? Entonces quería preguntarte ahora, en 2018, en Reino Unido, la situación ha cambiado un poco. Y bueno, ¿cómo sigues pensando? Respecto a la ciencia en España, respecto a la ciencia en general. Libre, de lo que quieras hablar, lo que quieras comentar. Bueno, estoy un poco más desconectado de lo que estaba antes, ¿no? He cogido una cierta distancia que no solo es importante, digamos, desde un punto de vista de optimizar los recursos, sino también desde el punto de vista de la salud mental. Yo creo que coger un poco de distancia respecto a la política científica española siempre es bueno, ¿no? Pero obviamente tengo muchos amigos, conocidos y colegas que trabajan en España y sé, digamos, de las dificultades que siguen teniendo. Sé que a pesar de que en teoría la crisis económica pues está disminuyendo y que todo parece ir un poquito mejor, en España la ciencia sigue teniendo muy poco peso en el gobierno y por lo tanto pues seguimos teniendo los mismos déficits que teníamos hace 10 años, acrecentados por 10 años de recortes en ciencia. Tengo la sensación de que esto no es particular del mundo de la ciencia, o sea que se podría aplicar a muchos otros campos. Y lo que quizás sí es un poco más decepcionante es la poca capacidad de reforma que tenemos en España, ¿no? La poca capacidad de enfrentar los problemas con soluciones que vayan más allá de poner más o menos dinero, ¿no? El que alguien sea capaz de sentarse y diseñar una estrategia diferente que no gire única y exclusivamente alrededor de los presupuestos. Un poco lo que decíamos en ese artículo, y creo que sigue siendo verdad, que el problema de la ciencia en España no es solo un problema de presupuestos, sin que eso signifique que el problema de presupuestos no es un problema muy importante, ¿no? Pero no es solo un problema de presupuestos y por lo tanto hay cosas que se deberían estar haciendo y se podrían hacer que no están condicionadas por los recursos, sino simplemente por la voluntad de reformar nuestra ciencia, nuestra educación, etcétera, ¿no? Se podría aplicar a muchos aspectos, ¿no? En el caso concreto del CSIC, pues como mínimo estamos de enhorabuena de que por fin tenemos una mujer de presidente y no sé, espero que tenga mucha capacidad de trabajo y muchas ganas de transformar la institución, que le hace falta. Y bueno, en ese sentido, pues un poco a la expectativa, ¿no? De ver si realmente hay reformas. Se introducen las reformas que yo creo que la mayor parte estaríamos de acuerdo que son necesarias. Y ya la última pregunta es sobre la mujer en la ciencia. Uh-huh. El pasado domingo, el 11 de febrero, fue el día en el que celebrábamos la mujer en la ciencia. Entonces, bueno, quería preguntarte un poco si tienes algún referente o qué crees tú que podríamos hacer para visibilizar más a la mujer en la ciencia. Bueno, esta es una pregunta difícil, pero mira, te voy a contestar de una manera relativamente sencilla. Yo creo que estoy un poco obligado a decir que mi referente científico entre las mujeres es mi mujer. Entre otras cosas porque va a estar escuchando el programa. Primero porque va a estar escuchando el programa y segundo porque tiene la capacidad de aguantarme a mí, que es bastante trabajo. No, de una forma un poco más seria, y luego a lo mejor te digo algo más acerca de otros referentes. Mi mujer es un referente y creo que es importante decirlo en ese sentido porque siempre ha tenido muy claro que quería tener una carrera en ciencia y que quería tener una pareja. Y nunca ha sido, digamos, ha tomado la decisión de renunciar a ninguna de las dos cosas. Y eso desde un punto de vista de los referentes creo que es muy importante porque si algo ha tenido claro Beatriz Rico, que es mi mujer, es que yo tenía que participar en todas las tareas que no fueran científicas, y eso incluye pues las de la casa, digamos, el cuidado de nuestro hijo, etcétera, etcétera, a un 50%. Y ha sido capaz de
mantener una disciplina, digamos, muy férrea en contra de todas las presiones sociales y familiares, etcétera, que existen en nuestra sociedad, en la española, en la inglesa, en cualquier sociedad, acerca del papel que tienen que adoptar las mujeres fundamentalmente respecto a todo lo que es extralaboral. Y se ha mantenido muy firme en ese sentido. Y yo creo que ha sido una de las claves del éxito de su trabajo, es que siempre hemos compartido nuestras tareas extracurriculares, y eso le ha permitido tener quizás el tiempo que a lo mejor otras mujeres, por presiones, por diferentes historias, no son capaces de tener, y por lo tanto competir en igualdad de condiciones con el entorno. Así que, bueno, yo creo que para una mujer en ciencia elegir un compañero que sea capaz de reconocer que eso es, digamos, que su trabajo es muy importante, tan importante como su vida personal, yo creo que es muy importante. Más allá de eso, si tuviera que, digamos, fijarme en un referente científico, sobre todo español, entre las mujeres, me fijaría en Ángela Nieto, que fue mi mentora durante mi mentora directa durante una temporada muy corta, antes de que empezara mi postdoc en Estados Unidos, pero que después ha seguido muy cerca mi carrera, y creo que es un referente no como mujer científica, sino como científico, fundamentalmente por su capacidad de trabajo, su capacidad de poner todo lo necesario para que las cosas salgan adelante, y ser siempre un ejemplo en ese sentido a todas las personas que trabajan con ella. Pues nada, Óscar, muchísimas gracias por acceder a que, te hiciéramos una entrevista en fase experimental, y espero que te lo hayas pasado bien. Y nada, ahora seguimos con la siguiente parte del programa. Muchas gracias. Estáis escuchando En Fase Experimental, ciencia en español desde el Reino Unido. Pues nada, ya estamos aquí de vuelta en fase experimental de la entrevista. No me he estrellado, Aarón, pero he estado muy cerca. No, que va, lo has hecho muy requete bien, muy científico y muy maravilloso, y muy comunicativo y divulgativo. Me encanta, Teresa, muchísimas gracias por coger el testigo de una forma también, y por haber estado todo este tiempo conmigo, echándome un cable y dándole un poco de sensatez y calma a este programa, que si no me voy yo por los perros de duda. Te lo tengo que agradecer, Teresa. No me quiero despedir sin contaros una noticia más. En este caso, pues voy a hablaros sobre óvulos humanos que han sido desarrollados, ¿no? Sobre sexo, pero bueno, fecundación, ¿vale? El misterio de la vida, el gran milagro de la vida, la fecundación. En este caso, científicos de Edimburgo y de Nueva York han desarrollado óvulos humanos por primera vez en laboratorio. Han logrado por primera vez cultivar fuera del cuerpo humano óvulos humanos inmaduros hasta su última fase de desarrollo. Es el momento en el que están listos para la fecundación con el espermatozoide. Los autores sugieren que esta técnica podría utilizarse para preservar la fertilidad de niñas antes de que reciban tratamientos que podrían dañar sus óvulos, como puede ser la quimioterapia o la radioterapia. Para desarrollar un tratamiento de preservación de fertilidad, los científicos primero tendrán que demostrar que los óvulos maduros son viables y que al fecundarse producen embriones sanos. Esto ya se ha logrado en ratones, pero tendrán que pasar varios años más hasta que se demuestre la seguridad del método en humanos. Este estudio, que aparece publicado en la revista científica Molecular Human Reproduction, participaron 10 mujeres sanas que habrían escogido dar a luz por cesárea. Durante la operación, los cirujanos tomaron biopsias de sus ovarios que sirvieron para la posterior extracción de folículos ováricos, que son el envoltorio de los tejidos que contienen los óvulos. El cultivo es complicado porque las estructuras cambian muchísimo su tamaño, según explica uno de los investigadores a la revista. Los folículos primordiales solo miden unas micras de diámetro, mientras que los folículos maduros pueden llegar a medir 2 centímetros de lado a lado, según señalan en el estudio. Para estudiar estos cambios morfológicos, los investigadores realizaron el proceso en varias fases. Empezaron desarrollando los folículos completos, pero cuando estos se volvieron demasiado grandes para las técnicas de cultivo, extrajeron los óvulos y descartaron el tejido accesorio. Pues la verdad es, advierte a los científicos que deberemos ser un poco cautos antes de proceder con las técnicas de preservación de fertilidad, pero es un gran paso para poder conseguir estos óvulos fuera del cuerpo humano y, como dicen los investigadores, pues en ciertos casos poder dar la oportunidad a mujeres de poder ser madres aunque ya han sufrido una grave
enfermedad, como en este caso pues, podría ser un cáncer y haber tenido que estar bajo tratamiento de radioterapia o de quimioterapia. Pues con esto y un bizcocho, Teresa, hasta aquí nuestra fase experimental de hoy. Hasta aquí, porque fase experimental sigue. Fase experimental no soy solo yo, fase experimental es también nuestro maravilloso técnico Carlos Vicio, que ha estado acompañándonos durante todo este tiempo y va a seguir acompañándonos y haciendo que esto suene maravillosamente bien y podéis escucharnos hasta incluso en Japón. Y fase experimental también es Teresa, sobre todo es Teresa, que es el alma mater de... Yo pongo la voz, pero realmente el alma mater, el alma de este programa es nuestra compañera Teresa, y se va a quedar en buenas manos nuestro fase experimental. Poco más que decir, ha sido una etapa maravillosa desde que empezamos hace hace 3 años, cuando empezamos a grabar en fase experimental como algo que iba a durar un tiempo. Funcionó la cosa, le cogimos el tranquillo a esto de la ciencia, porque aunque no lo creáis, la ciencia al final engancha. Conocer cómo mucha gente está trabajando durante años y años y años para hacernos un mundo mejor a todos y conseguir realmente lo que deberían ser las noticias, los informativos, esos avances científicos que nos hacen ser mejores humanos y tener una vida muchísimo mejor y con muchísima más calidad, y poder darle mucha más calidad de vida a mucha gente que lo necesita. Pues no quiero decir nada más. Hasta aquí nuestro programa de fase experimental. Teresa, muchísimas gracias por todo este tiempo, por todo lo que me has aportado, por todo lo que me has enseñado y por aportarnos toda esa calma y esa sapiencia que te llena tu... Aarón, ¿qué vamos a hacer sin ti? ¿Qué vamos a hacer sin ti? Lo vas a hacer. Creador del programa, inventor del nombre, desarrollador del concepto. Que bueno, si tuviéramos royalties te tendríamos que estar pagando millonadas. ¿Qué va a ser? ¿Qué vamos a hacer sin ti? Yo lo dono a la ciencia, lo dono a la ciencia, y que la humanidad haga lo que quiera con él, y yo estoy seguro que con Teresa este programa de fase experimental va a dar un cambio. Ya no va a ser fase experimental. ¿Cómo es? Después de la fase experimental ya viene que tú eres la científica. ¿Ensayos clínicos? No sé muy bien. Ya. ¿Cómo viene el ensayo clínico? A partir de ahora el programa lo vamos a llamar ensayo clínico. No, quita. Yo experimento. Nada de clínico. Que suspendo, me quitan el carnet. Pues bueno, también quería agradecer mucho a la CERU, a la Sociedad de Científicos Españoles en el Reino Unido, el apoyo que nos han estado dando durante este tiempo, a todos los científicos que han pasado por los micrófonos de la CERU, del programa de fase experimental, que muchas veces sé que es complicado para muchos de ellos ponerse delante de un micrófono e intentar explicar su proyecto y hacerse entender, porque muchas veces te dejan muchas cosas en el tintero, quieres explicar muchas cosas y no puede ser todo. Muchísimas gracias a todos los invitados que han pasado por nuestro programa, a toda esa gente que ha dedicado un minuto a ayudarnos a buscar noticias, a que esto funcione, a Carlos, sobre todo a Carlos Vicio, nuestro técnico, por todo el apoyo, por toda la paciencia y por todo lo que ha hecho, y por abrirnos las puertas de Abbey Road Institute, que aquello fue maravilloso, poder grabar en Abbey Road Institute durante un tiempo y poder sentirnos unos Beatles científicos. Y ya está, ya no voy a dar más gracias, ya simplemente despedirme. Gracias a ti, Aarón. Aquí tenéis para cuando me necesitéis, si necesitáis cualquier cosa, cogéis cuando el quiera teléfono. Que me vuelvas a poner ruedines. Yo me he encantado, si necesitas que ponga ruedines, ya yo creo que no hace falta, ya una vez sabes montar en bici, ya vas tú sola, pero si necesitáis cualquier cosa, me dais un toque y yo bajaré de donde esté y nos ponemos en contacto. Teresa, muchísimas gracias de nuevo, y a vosotros, como os digo, cada 15 días podéis escucharnos en radiocristianos.es, en iVoox, en iTunes, en la página web de la CERU, que no lo hemos dicho hoy, que es Teresa www.sruk.org y más cosas, / en fase experimental .co.k y ahí estamos. Pues Teresa, a partir de ahora vas a tener que decirlo tú, pero déjame que lo diga por última vez. Compañeros, que la ciencia que os acompañe. Hasta siempre. Adiós. En fase experimental, todos los martes, jueves y sábados de 3:30 a 4 de la tarde.